Hola, hola, mis queridos amigos, hermanos. Qué alegría poder darles una vez más una cordial bienvenida para el estudio de la palabra de Dios. Estamos llegando a la lección 13 de este trimestre y esta lección lleva por título El proceso del juicio. Así que sin duda va a ser muy importante para nuestra vida espiritual. Me gustaría, antes de poder empezar la lección, el poder también compartir el desafío que tenemos cada semana. Hay 5 preguntas claves que estamos colocando ahí en el Kahoot y en la descripción del video usted va a encontrar un link para poder también responder las preguntas claves de esta semana y de esta manera consolidar su aprendizaje de la lección de la escuela sabática. Así también, mis hermanos, recordar quiénes son aquellos que destacaron en el último, en el último desafío del Kahoot, ¿no? Tuvimos allí como finalistas a Inocente Gil y también ahí está nuestra hermana Zulma, que estuvo acompañando este desafío. En el tercer puesto tenemos a Luis Zúñiga, en el segundo puesto a Víctor y en el primer puesto a Milian Quispe. Así que un saludo para cada uno de ellos y una cordial felicitación. En esta semana también queremos saludar de un modo muy efusivo a las personas que han estado dándonos algunos de sus comentarios. Por ejemplo, tenemos aquí entre nosotros a Juan Nutrilla, que nos escribió. Gracias, apreciado Juan. Te animamos para que sigas estudiando con nosotros. Fabián Barreiro, también desde Uruguay. Un saludo para él. Freddy Augusto Mancilla, un abrazo, Freddy. Delfín Carrillo, que también nos mandó un mensaje. Y Saf Baruch, ¿no? Esto es en las redes en YouTube. Pero también tuvimos algunos mensajes en la otra red en la que publicamos nuestro estudio en Facebook. Nuestra hermana Anita Zúñiga, hermana Anita, Dios le bendiga. Siempre acompáñanos para estudiar aquí en este rincón la palabra de Dios. Nuestro hermano Santiago Bernabé Valencia Chinchay, si no me equivoco, desde Huacho. Un saludo para él y para toda la querida iglesia de Huacho. Y nuestra hermana Tania Sánchez, ¿no?, que también dejó un mensaje cariñoso, un gran abrazo para ella también. Así que mis hermanos, vamos ahora sí a continuar con el estudio de esta semana. Y empezamos, como siempre, con el motiva. El motiva, en esta oportunidad, nosotros queremos hablar acerca de una de las 28 creencias fundamentales de nuestra iglesia. Y esta creencia fundamental es la número 24, en la que se nos habla de el ministerio de Cristo en el santuario celestial. En esta semana tocaremos esta doctrina o esta creencia fundamental de la Iglesia Adventista, la número 28, porque se habla acerca del juicio, ¿no? Y aquí hay algunas cosas que hay que colocar en relevancia. Se nos dice en 1844, al concluir el periodo profético de los 2300 días, inició la segunda y última fase de su ministerio expiatorio. Esta fase, tipificado por la obra del sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario celestial. Esta obra es un juicio investigador que forma parte de la eliminación definitiva del pecado, prefigurada por la purificación del antiguo santuario hebreo en el día de expiación. Bien, vamos brevemente a comentar esta creencia fundamental de la Iglesia, el número 24, en la que se incluye el tema del juicio, y aquí particularmente del juicio investigador que estaremos viendo en esta semana. La palabra de Dios nos habla acerca del santuario, el santuario que fue edificado de acuerdo al modelo que Dios le presentó a Moisés. Y harán un santuario para mí, dijo el Señor, y yo habitaré en medio de ellos. El santuario, mis queridos hermanos, era una manera didáctica con la que Dios quería explicarle a su pueblo el plan de la salvación. Todo el santuario es una explicación didáctica del plan de la salvación. En el santuario se encuentra el sacrificio de Cristo. En el santuario se encuentra la intercesión de Cristo. En el santuario se encuentra el perdón de los pecados. Todo está prefigurado a través del santuario, a través del Cordero. Por eso es que cuando Juan el Bautista señaló al Señor Jesucristo, lo llamó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él simplemente se estaba refiriendo al ceremonial del santuario. El santuario es un resumen del plan de la salvación. Si nosotros queremos conocer el plan de la salvación en sus más íntimos detalles, necesitamos conocer el santuario. Y en el santuario habían 2 ceremonias sumamente importantes. En el santuario
que estaba en la tierra, en el santuario terrenal. Cada mañana el sacerdote, aquel que está vestido solamente de blanco, el sacerdote entraba en el lugar santo. Después de ofrecer sacrificio, entraba en el lugar santo con la sangre del cordero para poder asperjarla allí en la cortina del santuario y de esa manera hacer intercesión. Eso ocurría todos los días del año. Es lo que se conocía como el continuo, el sacrificio continuo. Y eso representa la intercesión continua de nuestro Señor Jesucristo por los pecadores. Abogado tenemos, es Jesucristo nuestro intercesor. Y esto era representado por este sumo sacerdote. Pero el santuario celestial, mis hermanos, el santuario terrenal, perdón, también nos habla acerca de la entrada del sumo sacerdote una vez al año, el día 10 del séptimo mes, para poder realizar el día de la expiación o una intercesión especial por el pueblo en un día que era considerado un día de juicio, porque el examen del corazón de cada uno de los israelitas se hacía realidad en ese día. Y si alguien tenía pecado en su vida, no había arreglado sus cuentas con Dios, entonces el sacerdote incluso podía morir a causa de ese pecado que no había sido confesado y que no había sido perdonado. Así que el día 10 del séptimo mes, el día de la expiación, o el Yom Kippur, como también se lo conoce, era un día en el que el sumo sacerdote, el único día en el año, él entraba en el lugar santísimo y hacía su obra de intercesión, pero en un contexto de juicio. Todos los días había obra de intercesión, pero no era contexto de juicio. Solamente el día 10 del séptimo mes, el Yom Kippur, había una intercesión en el contexto del juicio que estaba llevándose a cabo durante el día de la expiación. Ahora, mis hermanos, todo esto tiene un correlato con el plan de la salvación en la realidad. Estos son símbolos, pero estos símbolos apuntan a realidades espirituales. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca del día de la expiación, bueno, podemos entender que hay un día de la expiación a través del plan de la salvación. Ese día en que el santuario es purificado, en el que Cristo entra en el lugar santísimo del santuario celestial, porque hay un santuario en el cielo, y de eso varios textos de la palabra de Dios nos hablan. Entonces, ese momento marca también el inicio del juicio. El inicio del juicio es la entrada de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial. Y entonces, a partir de ese momento, la humanidad está bajo juicio. Y entonces, este es el inicio del juicio. Y la primera parte del juicio viene a ser el juicio investigador. Y hay muchas personas que se preguntan de esta manera, ¿el juicio investigador es bíblico? Si hay una creencia de la Iglesia Adventista que ha sido la más atacada, la más cuestionada, la que ha recibido la mayor cantidad de objeciones de parte de teólogos, de parte de otras denominaciones, es precisamente esta, la del juicio investigador. Y saben ustedes, mis hermanos, esta es la más distintiva de todas las creencias adventistas. Incluso Elena de White, cuando habla acerca de esta creencia del juicio investigador, la coloca como uno de los fundamentos de la fe adventista. Entonces, la pregunta es pertinente. ¿El juicio investigador es bíblico? Encontramos la idea de juicio investigador en la Biblia, porque la acusación que tienen muchas personas, muchas denominaciones contra la Iglesia Adventista, es que el juicio investigador no es bíblico, que simplemente los adventistas hemos sacado esta idea de los escritos de Elena de White y no de la Biblia. Bien, entonces tendríamos que ver si se encuentra esta enseñanza del juicio en la Biblia. Veamos rápidamente algunos textos. Incluso aquí habría que recordar uno de las objeciones que se hizo a la idea de un juicio investigador o de un juicio en el que se ve y se determina la salvación de una persona, su destino eterno. Algunos dicen que eso ocurrió en la cruz de Cristo, que el auténtico juicio ocurrió en la cruz de Cristo, y entonces ya no es necesario un juicio posterior, porque si ya fue el juicio realizado en la cruz de Cristo, entonces ya no es necesario un juicio posterior, dicen algunas personas. Pero veamos algunos textos bíblicos, mis hermanos. Veamos, por ejemplo, este texto que dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos
ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí se habla acerca de comparecer ante el tribunal de Cristo. Vamos a ver otra declaración, también bíblica, acerca del juicio. Miren ustedes en Hechos 24-25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, ahí está el juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora detente, pero cuando tenga oportunidad te llamaré, le dice al apóstol Pablo. Ahora, ¿qué características encontramos en estos versículos y en otros versículos similares en la palabra de Dios? Primero, estos versículos fueron escritos después de la muerte de Cristo, después de la cruz del Calvario. Segundo, estos versículos se refieren al futuro. Es necesario que todos comparezcamos, hablando de tiempo futuro, frente al tribunal de Cristo. O sea, se habla de un juicio futuro. Y aquí en Hechos capítulo 24 se habla también de un juicio venidero. O sea, no ocurrió en la muerte de Cristo porque la muerte de Cristo ya había pasado. Aquí el apóstol Pablo está hablando de un juicio que es en el futuro. Y el apóstol Pablo en Corintios también habla de un juicio que vendrá y que todos tenemos que comparecer delante de él. Bien, queridos hermanos, estos versículos se refieren a un juicio que es posterior a la muerte de Cristo, que está en el futuro, en el tiempo de la predicación de los apóstoles, y al cual nosotros, adventistas del séptimo día, lo llamamos el juicio investigador. Pero entonces vamos a dar una exploración al texto bíblico para entender mejor este importante tema que está relacionado con los eventos escatológicos, una visión acerca de lo que sucederá antes de la venida de Cristo. Miren ustedes, mis hermanos, veamos ahora con el Explora este tema. Dice aquí, este es el texto que ya hemos leído, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Es un juicio que está hecho en base a las obras. Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, según lo que hayas hecho en el cuerpo, según tus actos, según tus obras. Este es el versículo que nos habla acerca de un juicio en el futuro, escrito por el apóstol Pablo. Un punto principal, mis hermanos, que es céntrico en la lección de esta semana, es que el juicio, de acuerdo a la Biblia, no es un evento. El juicio es un proceso. Incluso el título de la lección nos dice que el juicio es un proceso. La lección titula El proceso del juicio. Y un proceso es una serie de pasos que tienen un objetivo. Hay un proceso cuando hay una secuencia de varios pasos. Entonces, eso es el juicio en la Biblia, mis hermanos. No es un evento único, sino que es una serie de eventos. Es un proceso que tiene como objetivo el poder reivindicar el nombre de Dios que fue atacado por Satanás, que tiene el objetivo del poder recompensar a los justos y castigar a los impíos, y que tiene el objetivo final, muy importante, de extirpar el pecado del universo y asegurarse, Dios quiere asegurarse, que nunca más el pecado vuelva a surgir en el universo. Y todo eso el Señor lo soluciona a través del proceso del juicio. El juicio no es un evento, como muchos creen. El juicio es un proceso en el que hay varias partes que vamos a estudiar y que hemos estudiado en esta semana. Veamos entonces, mis hermanos, la primera parte que la Biblia nos habla acerca de este juicio final, que como decimos es un proceso, tiene varios eventos. En el capítulo 7, versículo 22, dice lo siguiente. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Aquí el profeta Daniel nos está hablando acerca de un juicio. El profeta Daniel este capítulo tiene que ver con una secuencia profética que en su oportunidad veremos, pero aquí se nos habla que hay un juicio y que tendremos que enfrentar este juicio. Otra vez, el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:10 dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho.
Todos nosotros debemos comparecer. Y dice todavía, es necesario. Es necesario. Y uno podría decir, pero ¿por qué es necesario? ¿Acaso Cristo ya no me salvó? Si Cristo me salvó, entonces, ¿por qué es necesario que yo vaya para un juicio? Ya Cristo me perdonó, ya no necesito ir a un juicio. Pero la palabra de Dios habla acerca de un juicio. El juicio es una enseñanza bíblica. El juicio es tan bíblico como la enseñanza de la salvación, como la enseñanza del estado de los muertos, como la creencia del día sábado. La idea de juicio está claramente prevista en la Biblia en diferentes oportunidades. El propio apóstol Pablo dice que es necesario. ¿Y por qué es necesario? Veremos eso también a lo largo del estudio de esta semana. Ahora, vean ustedes en Juan 3:18, un versículo clave para entender esta semana en la lección de escuela sabática. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nota, mi querido hermano, aquí se está hablando en términos forenses, ¿no? En términos judiciales. Y está hablando quién ha sido condenado y quién no es condenado. Y allí dice claramente, el apóstol Juan dice, el que en él cree, es decir, el que cree en Jesús, el que cree en Jesús no es condenado. Y después dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces aquí nosotros tenemos un lenguaje jurídico, el que es condenado y el que no es condenado. El que cree en Jesús no es condenado. El que no cree en Jesús ya ha sido condenado. Entonces, el creer en Jesús, el profesar la fe cristiana, el profesar nuestra entrega a Jesús es el punto clave que determina quién es condenado y quién no es condenado, de acuerdo a este texto bíblico. Entonces, mi querido hermano, por eso entendemos que toda la primera parte del juicio, como veremos más adelante, está referida a aquellos que en algún momento aceptaron a Jesucristo. Los que en algún momento aceptaron a Jesucristo, ellos son los que entran en la primera parte del juicio. ¿Por qué? Porque el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, si nunca aceptó a Jesucristo, entonces ya está condenado, ¿no es verdad? Y entonces por eso es que el que cree se verá si realmente su profesión es verdadera, si su creencia es genuina en el proceso del juicio, sobre todo en la primera parte. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora escuchen, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué es lo que Dios va a traer a juicio? Dice allí, toda obra Dios traerá a juicio. La obra son los actos, nuestras obras, seremos juzgados en base a nuestras obras. Y dice ahí, juntamente con toda cosa encubierta, incluso aquello de lo que nadie sabe, solamente tú sabes acerca de tu vida, sobre eso también habrá un juicio. Y esto es solemne, mis hermanos, ¿no? El Señor, conocedor de todas las cosas, Él realizará un juicio acerca de las cosas que hemos hecho, de las cosas que hemos vivido, de nuestras obras. Recuerda, no hay ningún decreto arbitrario de Dios que elija a unos para la salvación y a otros para la perdición. Cada uno es moralmente responsable por su propio destino. Esta declaración es muy importante. Hay una línea teológica que es la predestinación, que dice que es calvinista, ¿no? Y las iglesias reformadas siguen esta línea, en la que dicen que Dios es quien decide quiénes se salvan y quiénes se pierden. Dios a unos llama para salvación y a otros llama para condenación. El hombre no tiene ningún papel. El ser humano no puede hacer nada. Dios decide quiénes se salvan y quiénes se pierden. Ahora, yo te pregunto, si eso fuese verdad, si Dios decidiese quiénes se salvan y quiénes se pierden, te pregunto, ¿sería necesario un juicio? ¿Sería necesario un juicio? Porque solamente es necesario un juicio cuando yo soy responsable de mis actos. Si yo soy responsable de mis actos, entonces yo voy a juicio. Pero si yo no soy responsable de mis actos, ¿por qué Dios me llevaría a juicio? Si Él fue el que determinó quién se perdía y quién se salvaba. Y es por eso que la idea de predestinación no calza con la idea de juicio.
Por eso es que aquí la lección de escuela sabática dice, cada uno es moralmente responsable por su propio destino. Como tenemos libre albedrío, tenemos responsabilidad sobre nuestra decisión y sobre nuestro destino. Y entonces por eso es que cabe la idea de juicio, porque no es Dios quien determina quién se salva o quién se pierde, es la decisión del ser humano el que determina eso. Ahora, vamos avanzando, mis hermanos, porque ya empezamos en la primera parte del juicio. Es lo que se llama el juicio preadvenimiento, queridos hermanos. Juicio preadvenimiento. ¿Qué se refiere a eso? Hay en la Biblia varias referencias a juicios. De modo simbólico, por ejemplo, en el Apocalipsis, encontramos una referencia en el capítulo 11. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Cosa interesante, ¿no? Es decir, hay que medir el templo de Dios, pero hay que medir a los que adoran en él. Hay que medir a los adoradores. Esta es una manera simbólica en que la Biblia habla acerca del juicio. Se va a medir a los adoradores. Apocalipsis 11:18 también nos habla acerca del juicio. Dice, se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Hay un momento en que Dios establece un juicio, y esto está claramente en la palabra de Dios. Mira, el Señor Jesús también habla acerca de un evento de juicio en una parábola, en varios momentos, ¿no? Pero por ejemplo aquí en esta parábola de las bodas, el rey invita a la gente, no hay gente que vaya a las bodas, todos rechazan, luego invitan a todos los que quieran aceptar, van a recoger a la gente y tenían que ponerse un vestido. El rey viene para verificar, antes de la fiesta de bodas, viene para verificar quién tiene o quién no tiene el vestido. ¿Y qué es lo que sucede? Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Él había dado el vestido, pero ahora este hombre no tiene el vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Miren ustedes este proceso. Antes de la fiesta hubo un momento en que el rey examina si todos están preparados, si todos tienen el vestido. Y el vestido en la palabra de Dios tiene que ver con el carácter también, ¿no? Y entonces hay un examen de la vida de la persona previo a participar de la fiesta de bodas. Daniel capítulo 7 también nos habla acerca de un juicio. Miren ustedes, Daniel capítulo 7, versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Algunas personas dicen, pero en la Biblia no se habla acerca de un juicio, que esa idea del juicio es de los adventistas únicamente, porque han tomado de Elena de White. Pero aquí en la Biblia claramente nos habla de juicio. Incluso en Daniel capítulo 7, que es un capítulo profético, mis hermanos, se habla acerca de un momento en el que el juez, si ya se habla de un juez, es imposible no hablar de un juicio. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y esto, mis hermanos, está en el capítulo 7 de Daniel. Entonces vamos a recordar un poco de Daniel capítulo 7. ¿Qué es lo que presenta Daniel capítulo 7? Daniel capítulo 7 nos presenta la visión de las grandes bestias. Aparece un león con alas de águila, aparece un oso grandote que tenía 3 colmillos, ¿no? Tres huesos que estaba ahí en su boca. Aparece un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, una bestia espantosa y terrible, aparece un cuerno pequeño, ¿no? Y miren, esta es la secuencia que encontramos. El león representa a Babilonia, el tiempo de hegemonía de Babilonia, pero no iba a durar para siempre. Otro imperio reemplaza a Babilonia, que es Medo-Persia. El oso representa a Medo-Persia. Y después de Medo-Persia viene otro imperio, que es Grecia. El leopardo de 4 cabezas representa a Grecia. Y después viene la bestia espantosa y terrible. Esa bestia espantosa y terrible representa a Roma imperial. Pero después en esa visión de Daniel capítulo 7 aparece un cuerno pequeño, ¿no? Ese cuerno que tiene
que expulsa a otros tres cuernos. Es un cuerno que tiene boca y que tiene ojos y que habla grandes cosas. Ese cuerno representa a Roma papal. Y está la secuencia histórica. Y después del cuerno pequeño, que tiene una hegemonía de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, dice la Biblia, es decir, 1260 años, después de ese periodo, ¿qué es lo que aparece en la profecía? Después de ese periodo aparece juicio en el cielo. Por lo tanto, podemos decir que después del golpe que se le da a Roma papal, y esto ocurrió en 1798, no hay tiempo para hablar acerca de la profecía, solamente vamos a dar directamente los datos, ese golpe ocurre en 1798, después de ese periodo, en algún momento después, empezaría un juicio en el cielo. Eso es lo que nos enseña Daniel capítulo 7. O sea que el juicio tendría que empezar después de 1798. Y después Daniel 7 nos habla acerca del reino de Dios. Así que esa es la secuencia profética de Daniel 7. Entonces, mis hermanos, en base a Daniel 7, podemos decir que el juicio en el cielo empieza después de la caída del golpe mortal que recibe el cuerno pequeño. Y eso fue en 1798. En algún momento después de 1798 empezaría el juicio en el cielo de acuerdo a Daniel capítulo 7. Y este es un dato sumamente importante para lo que vamos a estudiar, mis queridos hermanos. Veamos ahora, miren ustedes aquí, Daniel capítulo 8. En Daniel capítulo 8 se habla acerca de otra profecía. El versículo 14 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ese periodo, 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Y luego en Apocalipsis se nos habla la hora de su juicio ha llegado, pero eso lo vamos a ver después. Primero veamos una comparación entre Daniel 7 y Daniel 8. ¿Qué les parece? Vamos a hacer esa comparación. Miren ustedes allí, Daniel 7 ya hemos visto, nos muestra Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial. Es el capítulo de los animales, ¿no? El león, el oso, el leopardo, la bestia espantosa y terrible, el cuerno pequeño. Ese es Daniel capítulo 7. Ahora veamos Daniel capítulo 8. En Daniel capítulo 8 no hay un símbolo de Babilonia. En Daniel capítulo 8, ¿recuerdas? Ahí habla acerca primero de un carnero. Es un carnero que viene del oriente. Ese carnero representa a Medo-Persia. Luego en Daniel 8 aparece un macho cabrío que viene de occidente. Y ese macho cabrío representa a Grecia, segunda parte. Luego aparece un cuerno, ¿no? Un cuerno pequeño pero que crece de manera desmesurada. Ese cuerno en su crecimiento al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa representa Roma imperial. Es el cuerno pequeño en su primera fase. Pero luego viene el cuerno pequeño en un que se levanta contra el príncipe, que va contra el ejército. Y allí ya tenemos otra fase del cuerno pequeño, que es la Roma religiosa, la Roma papal. Fíjense ustedes que el cuerno pequeño representa las dos fases de Roma en Daniel capítulo 8. El cuerno pequeño representa la Roma imperial en su fase de expansión territorial y la Roma papal. Pero ¿qué viene después de Roma papal? Aquí viene el punto importante, porque no queremos perdernos en los detalles de la profecía. No es el estudio ahora ese. ¿Qué viene? ¿Ah? Después de Roma papal viene la purificación del santuario. Y este es el punto importante, mis hermanos. Presten atención. En Daniel 7 se nos muestra una secuencia de imperios, de poderes y de eventos. En Daniel 8 se nos presenta la misma secuencia, pero con otros símbolos. Medo-Persia corresponde a Medo-Persia, Grecia, Roma, sí, están allí. Entonces, en Daniel 7, después de Roma papal, que es el cuerno pequeño, viene el juicio en el cielo. Y en Daniel 8, después de Roma papal, que es el cuerno pequeño en su fase horizontal, ¿no? Desafiando al cielo, Roma papal, ¿qué viene después de Roma papal en Daniel 8, mis hermanos? Pues viene la purificación del santuario. Viene la purificación del santuario. Entonces la conclusión es la siguiente. Atención ahora con la conclusión. La conclusión es que juicio en el cielo y purificación del santuario son la misma cosa, es el mismo evento. Son diferentes símbolos para el mismo evento. Lo que en Daniel capítulo 7 es juicio en el cielo, en Daniel capítulo 8 es llamado purificación del santuario.
Y entonces, si nosotros vemos en Daniel capítulo 8, versículo 14, que dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, podríamos decir también, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego vendrá el juicio en el cielo. Podríamos decir, ¿no? Claro que sí, porque se trata del mismo evento. Se trata de una profecía paralela. Entonces, mi querido hermano, la purificación del santuario marca el inicio del juicio en el cielo. Marca el inicio porque se trata del mismo evento. Así que cuando los adventistas del séptimo día empiezan a estudiar la profecía de los 2300 tardes y mañanas, que hablan de la purificación del santuario, están también estudiando lo mismo que el juicio en el cielo. La purificación del santuario es lo mismo que el juicio en el cielo. En el tiempo pasado, el santuario se purificaba el día 10 del séptimo mes. El sacerdote entraba una vez al año en el Yom Kippur, día de la expiación, y allí era la purificación del santuario, un día de juicio. Esa era la purificación del santuario. Ahora, el plan de la salvación me muestra cómo Cristo también entra del lugar santo al lugar santísimo, el santuario celestial, y allí efectúa la purificación del santuario, que es lo mismo que el inicio del juicio en el cielo. Este es fundamental. Y aquí, mi querido hermano, no hemos usado para nada ninguna declaración de Elena de White, porque la creencia del juicio investigador es una creencia plenamente sustentada en la Biblia. ¿No? Ven ustedes, hemos usado lo que dice la Biblia para llegar a la conclusión que el juicio vendría después de Roma papal y que el juicio empezaría después de los 2300 tardes y mañanas. Y si hacemos un cálculo profético, 2300 tardes y mañanas terminan en 1844. Por lo tanto, a partir de 1844 empezaría el juicio, ¿no? Que es la purificación del santuario. Entonces, mis queridos hermanos, aquí nosotros llegamos a una conclusión, que debe haber un juicio antes de la venida de Cristo. Debe haber un juicio antes de la resurrección. ¿Por qué? Porque cuando resucitan, la persona simplemente recibe su recompensa o recibe su condenación. Cuando resucitan, quiere decir que el juicio tiene que ser antes de la resurrección y antes de la venida de Cristo. Por eso es que adventistas llamamos al juicio investigador también el juicio preadvenimiento, porque ocurre antes de la venida de Jesús. Y se llama juicio investigador porque tiene que ver con nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestros actos. Hay un proceso de investigación. Así que la idea de juicio investigador y la idea de juicio preadvenimiento es completamente bíblica, ¿no? Cuando Jesús venga, vendrá simplemente para ejecutar lo que ya se ha decidido a través del juicio. Vamos a ver ahora entonces qué es lo que sucede cuando Jesús viene. Miren ustedes. Estamos hablando del juicio preadvenimiento desde 1844 hasta poco antes de la venida de Cristo, hasta el fin del tiempo de gracia. Y después viene otra etapa del juicio, que es el juicio durante el milenio, que también se lo llama el juicio de comprobación. ¿Qué es lo que sucede allí? ¿Cuándo empieza el milenio? Te pregunto, mi hermano. ¿Cuándo empieza el milenio? Evidentemente, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, hay declaraciones que nos hablan acerca del milenio. El milenio empieza con la venida de Cristo. Los santos son llevados al cielo y el milenio ellos lo pasan, los santos, en la patria celestial. Pero veamos algunos versículos de la Biblia. 1 Corintios 6, 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Y otra pregunta, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿En qué sentido hemos de juzgar a los ángeles? O sea, los santos han de juzgar al mundo, los santos han de juzgar a los ángeles. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Evidentemente no es ahora, es en el momento del milenio. Y los ángeles que serán juzgados serán los ángeles caídos, porque aquellos que no cayeron no necesitan ser juzgados. Eso está en Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Quiénes serán los ángeles juzgados? ¿Y quiénes son los que están guardados bajo oscuridad? Esos ángeles caídos. La oscuridad es este mundo. Ellos están aquí recluidos en este mundo. Y cuando venga Jesús y venga el momento del milenio,
entonces los santos han de juzgar al mundo y han de juzgar a los ángeles. ¿Cómo ocurrirá esto? ¿De qué manera, mis hermanos? Miren ustedes, aquí empieza el momento en que los muertos en Cristo resucitan, en ocasión de la segunda venida de Cristo. Y una vez que resucitan, ellos van para vivir 1000 años con Cristo. ¿Qué es lo que sucede en esos 1000 años? Apocalipsis capítulo 20 me habla acerca del milenio. Y dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes son? Allí dice, las almas de los decapitados, almas en el sentido de personas, ¿ah? Aquí ya son personas resucitadas. Ellos ya resucitaron, por eso que reciben la facultad de juzgar, ¿no? Y los que no habían adorado a la bestia en su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, aquí ya resucitaron. En la venida de Cristo resucitan, y luego ellos reinan y juzgan durante 1000 años. Ese juicio de comprobación en el que los libros que contienen la historia de todo ser humano estará al acceso de todos los santos en ese periodo de 1000 años. Así es, mi querido hermano. Alguno de los santos quiere saber qué pasó con mi papá, por qué no está aquí en el cielo. Entonces él puede ir al libro, al registro que se tiene en el cielo de toda la vida de su padre, y entonces ahí verá que el juicio de Dios fue justo respecto de su padre. Si alguna persona tiene preocupación por algún ser humano, por alguien que no está en el cielo, ¿por qué ha sido condenado? Allí Dios va a responder todas las preguntas a través de los libros que están en el cielo. Así que será un juicio de verificación. Y todos allí dirán, es verdad, es verdad. Cada juicio, cada caso ha sido justo. Dios es plenamente justo, su justicia es maravillosa y alabaremos al Señor en cada uno de los casos. Se revisarán todos los casos. Habrá un juicio de comprobación por parte de los santos. Ahora, mis hermanos, mira cómo Dios es tan transparente. Dios sabe por qué cada persona ha sido condenada y por qué cada persona será salvada. Dios conoce porque Dios es omnisapiente, pero tú no conoces. Y los seres de otros mundos no conocen. Y los ángeles no conocen. Así que Dios, a través de esa verificación abierta a los seres del universo y a los santos en particular, entonces estará mostrando lo que nosotros no conocemos. Dios sí sabe por qué se perdieron y por qué se salvaron, pero nosotros lo sabremos porque los registros estarán a nuestra disposición por la gracia de Dios. Y allí veremos que Dios fue justo en cada caso, en todos los casos, que no hay sombra de injusticia en el carácter de Dios. Este proceso brinda la oportunidad de que los santos evalúen los registros celestiales y comprueben el trato justo de Dios en todos los casos. Él no solo recompensa a todos los seres humanos según lo que merecen en función de sus decisiones, sino también les explica por qué lo hace. O sea, el juicio lo que hace es llevarnos a nosotros a una explicación de cada uno de los casos y las cosas que ahora no entendemos nosotros y que no nos atrevemos a preguntar. En aquel momento serán todas respondidas y todos ahí vamos a proclamar, Señor, justos son tus caminos, Señor. Tienes razón, Señor, cada detalle, cada decisión, cada sentencia, todo fue justo. El nombre de Dios es reivindicado a través del proceso del juicio. Ahora vamos a continuar, mis hermanos, con la siguiente parte, que es el juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo ya es la tercera parte y final, ¿no? Esto ocurre después del milenio. Y aquí se nos habla acerca de varios juicios parciales que hubo antes del juicio total. Habrá un juicio total y definitivo, ejecutivo, pero antes el Señor también ha hecho juicios parciales. Por ejemplo, cuando el Señor expulsó a Satanás y sus ángeles del cielo, hizo un juicio parcial, porque esos ángeles ya jamás podrían regresar. O cuando el Señor eh, colocó un castigo en Sodoma y Gomorra, también allí ellos enfrentaron esta realidad del fuego eterno, ¿no? Eterno en sus consecuencias, ¿no? Porque Sodoma y Gomorra ya no están ardiendo. Así que el fuego es eterno, pero en su capacidad de destruir completamente. Entonces, mis hermanos, la idea de que el juicio de Dios sobre los perdidos, incluso de que la aniquilación de los perdidos va en contra del carácter de un Dios amoroso, es simplemente errónea. Algunos dicen, ¿cómo un Dios amoroso puede destruir a las personas? No.
Es el amor de Dios y solo el amor de Dios lo que también demanda justicia. Es decir, el propio amor de Dios ha hecho este proceso del juicio para eliminar el pecado y además para asegurarse que nunca más surja el pecado en el futuro. Porque nosotros habremos visto de modo tan transparente cada caso, cada consecuencia terrible del pecado, y no habrá ninguna criatura que quiera repetir la historia. Será como una vacuna en el universo contra el surgimiento del pecado. Ya experimentamos, ya lo sufrimos, ya nunca más queremos. Es como cuando alguien mete el dedo en el enchufe, ¿no? Un niño ya nunca más quiere meter el dedo, porque ya a través del proceso que Dios dio a conocer todas las consecuencias de la maldad y del pecado. El ser humano dice, no, no quiero saber más nada. Todas las criaturas, no quiero saber nada. No, 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 no. Si el pecado llevó a la muerte a Jesucristo, si Dios estuvo dispuesto, no quiero ver más a Jesús en la cruz. Es decir, nunca más surgirá el pecado en el mundo porque el juicio permitirá una solución integral, una solución total del problema del pecado. Y ahora, mis hermanos, vamos ahí a la última parte que nos habla acerca de la segunda muerte, que es la muerte definitiva. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La primera resurrección es la resurrección de los justos. La segunda muerte no tiene poder sobre aquellos que resucitan primero. Pero hay otra resurrección, que es una segunda resurrección. Y mira cómo la resurrección habla de una manera tan diferente, ¿no? Porque cuando se habla de la primera resurrección dice que resucitarán transformados y nosotros que vivimos seremos transformados, así habla el apóstol Pablo, ¿no? Pero cuando se habla acerca de esta resurrección de los impíos, mira de qué manera se habla. No es primera de Juan, ahí está mal el texto, es Apocalipsis capítulo 20, en los últimos versículos. Allí dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Ahí no habla de resurrección así, ¿no? Transformados, que serán, no, 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 ahí hablan, los muertos resucitarán. Pero sabe, mi querido hermano, esa resurrección no tendrá transformación. Es una resurrección en que el quemado aparecerá como quemado, en que el que murió de un balazo aparecerá con el balazo, en el que murió decapitado tendrá la cabeza en la mano. Es decir, será una resurrección horrible. Por eso es que habla, entregó los muertos. En la muerte y el Hades entregaron. No dice resucitaron, simplemente entregaron los muertos. Pero esta es la primera resurrección. Es un mundo de zombies, ¿no? Los muertos viviendo una cosa terrible que resucita y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y continúa, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es decir, el lago de fuego es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito, ahí está. El verso siguiente nos habla acerca que Satanás, el dragón, el falso profeta también son echados al lago de fuego. Este es la segunda muerte. Esta es la muerte de los impíos. Es decir, resucitan, entre comillas, porque en realidad están como muertos vivientes, resucitan, pero para recibir su juzgamiento y también su sentencia, que es ser lanzados al lago de fuego. Y allí sí tenemos un lago de fuego, que es un infierno. La Biblia sí nos habla acerca de un infierno. Pero el infierno no es como el infierno que Dante describió, un infierno al interior de la tierra. No, el infierno bíblico es sobre la superficie de la tierra. El fuego cae sobre los impíos, Satanás y sus ángeles que están sobre la superficie de la tierra y que quieren tomar la ciudad, la santa ciudad. Y en ese momento cae fuego del cielo que es sobre la superficie de la tierra, no en el interior de la tierra, sobre la superficie de la tierra, pero no dura para siempre, porque el siguiente capítulo nos dice, vive un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, hay una transformación, no dura para siempre, porque después de ese fuego que purifica la tierra, que destruye el mal y el pecado y los pecadores, entonces viene la visión del cielo nuevo y la tierra nueva. Y allí tenemos ese contraste, mis hermanos, y eso es lo que la palabra de Dios nos presenta. Entonces el universo entero
volverá a su perfección original antes de que el pecado, el mal y la desobediencia surgieran misteriosamente y sin ninguna justificación. El mal tuvo un comienzo en el corazón de Satanás y el mal tendrá un final cuando Dios, después de todo este proceso del juicio, el Señor elimine el mal y el pecado de la faz de la tierra y los pecadores que se aferran al pecado de la faz de la tierra, y entonces ahora el Señor tendrá un universo perfecto como fue su plan original. De esta manera, mis hermanos, podemos ir entonces al resumen rápido de nuestra lección de esta semana. Dios entregó a su Hijo. Cuando Dios entrega a su Hijo hay dos posibilidades: creer en Él y no creer en Él. El que cree en Él no es condenado, y el que no cree en Él ya ha sido condenado. Por lo tanto, toda la primera fase del juicio es solamente para aquellos que creen, para ver si su fe es genuina y verdadera. El juicio investigador no es para aquellos que no creen, porque los que no creen ya fueron condenados. Es solo para los que creen. Entonces vamos a ver rápidamente este tema del juicio. En esta primera parte veamos el juicio investigador que empieza en el año 1844 y va hasta el fin del tiempo de gracia, poco antes de la venida de Cristo, ¿no? Este texto clave, Daniel capítulo 7, versículo 10, donde después del cuerno pequeño se presenta la escena del juicio, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. En ese momento, en el juicio investigador, los nombres de todos aquellos que algún día profesaron su fe en Jesucristo pasan delante del Señor. Y aquel que cree genuinamente en Jesús, su nombre pasa y es justificado. Llega un momento que es el juicio de los muertos, desde Adán hasta que empieza después el juicio de los vivos. Ahora, no te preocupes de cuándo empieza el juicio de los vivos. No lo sabemos. Lo que debemos preocuparnos es que estemos siempre preparados en cualquier momento para estar dependiendo de Jesús, que es el autor que es el consumador y el autor de nuestra fe. Entonces es Jesús aquel que nos da la garantía de poder ser declarados justos en el juicio, declarados salvos en el juicio. Bien, entonces este es el juicio preadvenimiento. Pero después del juicio preadvenimiento viene el juicio de comprobación durante el milenio. Empieza en la segunda venida de Cristo, hay un paso de 1000 años hasta el descenso de la Nueva Jerusalén. Y en ese periodo ocurre lo que está en Apocalipsis capítulo 20. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes son ellos? Bueno, los redimidos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, un juicio de comprobación, los libros abiertos para todos los redimidos. En ese periodo, los impíos están en el sueño de la muerte y Satanás no tiene a quién tentar. Por eso es que Satanás es una prisión, esa prisión de los 1000 años. Este periodo termina con el descenso de la Nueva Jerusalén. Después de 1000 años, desciende la Nueva Jerusalén y allí viene la parte final. De allí viene la parte final. Desciende la Nueva Jerusalén y ocurre la segunda resurrección. Esta segunda resurrección se describe como: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos, ¿no? Hay una resurrección, pero solamente para el juicio, y fueron juzgados cada uno según sus obras para el juicio. Y entonces, en aquel momento, mis hermanos, allí tenemos algunos capítulos impresionantes del conflicto de los siglos en que se nos habla acerca de que cada persona verá todas las oportunidades que tuvo para aceptar a Jesucristo. Y finalmente, incluso los impíos y el propio Satanás se arrodillarán delante de Dios. Y ellos dirán así: Señor, si estamos siendo pereciendo en este momento, es por justicia, Señor. Señor, eres un Dios justo. Tienes razón de eliminarnos a nosotros. Tienes razón porque eres un Dios justo. Y sabes, ahí se cumple esa visión profética que tuvo el apóstol Pablo, que está registrada en Filipenses capítulo 2, cuando él dice que toda rodilla se doblará. Toda rodilla de los que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, toda rodilla se doblará y proclamará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo me emociono con esta declaración, ¿no? Ahí toda la tierra, los justos dentro de la ciudad, los injustos fuera de la ciudad, ya están listos para recibir su castigo, pero todos se arrodillan allí y reconocen que Dios es justo. Aún Satanás reconocen: si estoy siendo destruido es porque es por justicia. Todos reconocen a una sola voz, y entonces viene la extirpación final del pecado
Y después viene el capítulo 21, donde dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese es el capítulo en que se nos habla acerca de la salvación total de los redimidos. Entonces, ese es el momento de la segunda muerte, ¿no? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que ya dijimos, el lago de fuego sobre la superficie de la tierra. Y es temporal, no dura para siempre, porque después del lago de fuego viene la tierra nueva, una tierra renovada. Y entonces no puede durar para siempre, si no, no había espacio para poner la tierra nueva, ¿no? Es allí que termina la historia de pecado de este mundo. Y aquí vemos, mis hermanos, el cuadro completo. Hemos visto estos tres eventos en el proceso del juicio. No es un evento solamente. La primera parte de 1844 hasta el fin del tiempo de gracia es el juicio investigador. Ahí el Señor Jesús termina su intercesión, termina el juicio y ya está pronto para ejecutar el juicio en su segunda venida. Viene en su segunda venida y ahí acontece la primera resurrección. Los santos resucitan, van al cielo y durante 1000 años es el juicio de comprobación. Terminan los 1000 años, desciende la santa ciudad y ahí viene la segunda resurrección, que es la resurrección de los impíos, que la Biblia dice que el mar y el Hades arrojaron los muertos y resucitaron de esa manera. Y después de eso, cuando intentan tomar la ciudad, el Señor se manifiesta de un modo poderoso, viene el juicio ejecutivo, donde finalmente desciende fuego del cielo que termina destruyendo el pecado y los pecadores para siempre. Y después tenemos un universo completamente en armonía y donde el fundamento del gobierno de Dios es la ley del Señor y el amor perdurará para siempre. De esta manera, mis hermanos, iremos ahora entonces al aplica. Dice, ninguno de los perdidos enfrentará el juicio final hasta que los redimidos hayan sido parte del proceso del juicio. Nuevamente, ¿qué nos enseña esto acerca de la transparencia de Dios? Para un universo en el que reina el amor, ¿por qué es tan importante esta transparencia? Mira, aquí es interesante, ¿no? Es decir, todos los redimidos estarán viendo cada uno de los casos, porque los que se pierden muchas veces serán amigos nuestros, o serán familiares nuestros, o alguien que está en el cielo tiene un lazo sentimental con alguien que se pierde también. Entonces hay muchas preguntas, y todas esas preguntas son respondidas en el cielo, en la verificación, en la comprobación. Y Dios no ejecutará a ninguno antes que todos los casos así hayan sido comprobados por los justos, que todos se hayan preguntado sobre todas las personas que aman y que no están en el cielo. Entonces, una vez que haya habido una comprobación plena, recién vendrá la sentencia. Es un Dios que sabe que la justicia plena, que la justicia transparente, que la justicia real proporcionará al universo la posibilidad que nunca más surja el pecado a lo largo de la eternidad. Nunca más surgirá, porque todo ha sido tan transparente delante del Señor que nunca habrá posibilidad otra vez de que surja el pecado. Bien, mis hermanos, vamos entonces a la parte final de nuestro estudio, el CREA, y allí tenemos las preguntas claves de la escuela sabática, el proceso del juicio. Entonces te invito, mi querido amigo, hermano, para que puedas entrar, responder las preguntas y de esta manera consolidar tu aprendizaje. Bien, terminamos nuestro estudio de esta semana. Te animo para que continúes estudiando la palabra de Dios. No hay nada más bonito que estudiar la palabra de Dios. Y entonces nos vemos en el estudio de la próxima semana. Que Dios te bendiga. Un gran abrazo para todos.